Mientras paseas por una playa tranquila, no es raro encontrar hallazgos extraños e inesperados. Desde bombas hasta huesos de dinosaurios. Únete a nosotros en este video mientras exploramos 18 cosas inusuales arrastradas por la playa. Número 18. Bombas de la Segunda Guerra Mundial. En 2018, después de que una feroz tormenta Emma arrasara una playa llena de guijarros en Slapton, Devon, un extraño objeto oxidado emergió de la arena. A primera vista, parecía un simple trozo de metal viejo, pero no se trataba de un hallazgo cualquiera. Se trataba de una mina antitanque M1A1 sin explotar de la Segunda Guerra Mundial, fabricada en Estados Unidos. Durante más de 70 años, esta peligrosa reliquia había estado a la deriva en el océano antes de llegar finalmente a la orilla. Pero, ¿cómo acabó una mina terrestre en el mar? Una teoría es que se cayó de un barco que transportaba suministros militares durante la guerra. Otra idea es que originalmente estaba enterrada en la playa. Escondida bajo arenas movedizas y desenterrada por la tormenta y las mareas, el descubrimiento inesperado provocó una mezcla de emoción y alarma. Aunque los entusiastas de la historia pueden haber encontrado emocionante el hallazgo, los bañistas locales estaban comprensiblemente nerviosos. La Guardia Costera intervino rápidamente, acordonando el área, y un escuadrón antibombas retiró con cuidado la mina, asegurando que la playa fuera segura una vez más. Número 17. Restos de un avión de guerra. El océano, con sus infinitas profundidades y misterios, tiene una forma de esconder tesoros que luego se revelan décadas después. Uno de esos tesoros fue encontrado en la costa de Gales. Los restos de un avión de combate poco común de la Segunda Guerra Mundial. Este avión, un Lockheed 30 y 8 Lightning llamado Maid of Harlech, pertenecía a la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Se estrelló cerca de la costa de Gwynedd en 1942 durante un vuelo de entrenamiento que salió terriblemente mal. El accidente ocurrió cuando el segundo teniente Robert F. Elliott, de 24 años, sufrió una falla en el motor a menos de una hora de vuelo, volando a 6.000 pies. Obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en aguas poco profundas, Elliott escapó ileso. Lamentablemente, solo unos meses después, desapareció durante una misión de combate en el norte de África y fue declarado muerto. Durante años, el Maid of Harlech permaneció enterrado bajo 15 centímetros de arena. Se creía que estaba perdido para siempre. Sus inquietantes restos fueron descubiertos por primera vez en la década de 1970, resurgieron en 2007 y volvieron a aparecer en 2014, cada vez ofreciendo un vistazo de su historia de guerra a medida que las mareas cambiantes lo dejaban al descubierto. Aunque no hay planes para recuperar el avión, su valor histórico no ha pasado desapercibido. En 2019, el gobierno galés le otorgó el estatus de protección después de que su ubicación exacta se compartiera en línea. Pero mientras dejamos atrás los cuentos de guerra y sus reliquias, la siguiente historia nos ofrece un banquete inesperado del mar. Número 16. Una entrega sorpresa del océano. Los viajes a la playa suelen ser para relajarse, disfrutar de la naturaleza y volver a casa con los pies llenos de arena y buenos recuerdos. Pero un día, los visitantes de 2 islas holandesas del Mar del Norte tuvieron una experiencia completamente diferente. Miles de plátanos llegaron a la orilla. Este extraño evento ocurrió después de que una tormenta derribara al menos 6 contenedores de un barco de carga. Uno de ellos se abrió, derramando su carga de plátanos en el mar. Los plátanos finalmente llegaron a la isla de Terschelling, a unos 112 kilómetros al norte de Ámsterdam. Si bien las playas de la isla ya habían visto desechos inusuales antes, como juguetes de niños, maletines y zapatillas de tenis, esto era nuevo. 20 años antes, las olas habían traído suéteres. Esta vez trajeron fruta. La noticia se difundió rápidamente y los ansiosos recolectores de basura llegaron para recoger el botín. Los plátanos no estaban maduros, pero a nadie parecía importarle esperar a que maduraran. Con tantos esparcidos por la playa, incluso si todos se llevaron a casa algunos racimos, todavía quedaban muchos.
Los regalos del mar pueden ser inesperados. Una tormenta trae plátanos y décadas después descubre una historia de amor perdida en el tiempo. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 15. Cartas de amor de la Segunda Guerra Mundial. En el mundo actual de mensajes instantáneos y videollamadas, es fácil perderse el encanto sincero de las cartas escritas a mano, especialmente durante las guerras mundiales. Estas cartas no eran solo palabras, eran salvavidas que llevaban amor y esperanza a través de distancias imposibles. Sin embargo, no todas las cartas llegaron a sus manos previstas. Algunas se perdieron en el caos de la guerra, mientras que otras, arrojadas al mar en la desesperación, se perdieron en lo desconocido. Uno de esos tesoros perdidos reapareció décadas después en la costa de Jersey, donde Kathleen Mullen se topó con un paquete de 57 cartas atadas con una cinta rosa. Intrigada, se las llevó a casa, las secó con cuidado y comenzó a leer. Lo que descubrió fue una historia de amor congelada en el tiempo. Cartas intercambiadas entre Dorothy Fallon y Lynn Farnham durante el servicio militar de Lynn de 1942 a 1947. Cómo terminaron las cartas en la playa sigue siendo un misterio, pero la curiosidad de Kathleen la llevó a buscar a la sobrina de la pareja. Se enteró de que Dorothy y Lynn se habían casado después de la guerra, habían criado 2 hijos y habían construido una vida juntos. Cuando las cartas reaparecieron, Lynn y sus hijos habían fallecido, dejando a Dorothy en un asilo de ancianos de Nueva Jersey. Cuando las cartas le fueron devueltas a Dorothy, le trajeron una ola de nostalgia. Al guardar esos fragmentos de su pasado, se vio transportada a una época en la que el amor desafiaba la distancia y la incertidumbre de las cartas de amor que aparecían en la orilla. Ahora nos trasladamos a un arma antigua, enterrada durante más de 2 siglos. Número 14. Arma naval de 250 años. Un día tranquilo en la playa se convirtió en un emocionante encuentro con la historia cuando un adolescente se topó con una reliquia sorprendente. En una playa remota en el territorio del norte de Australia, descubrió un antiguo cañón giratorio, un cañón de bronce que probablemente había descansado bajo las olas durante casi 250 años. El hallazgo fue notable, ya que no se sabía que existieran armas como esta en Australia antes de la llegada del capitán Cook en 1770. El cañón, que mide 107 cm de largo, fue descubierto enterrado en la arena de la playa de Dundee, al suroeste de Darwin, durante una marea excepcionalmente baja. El científico australiano Tim Stone lo describió como uno de los descubrimientos históricos más importantes del norte de Australia. Inicialmente, algunos expertos pensaron que el cañón podría haber provenido de exploradores portugueses del siglo XVI, pero estudios posteriores apuntaron a otra posibilidad. El cañón podría haber estado vinculado al comercio temprano de Trepang, donde se recolectaban y vendían pepinos de mar, un manjar asiático. También es posible que el arma estuviera a bordo de un barco indonesio que se desvió de su curso y finalmente aterrizó en las costas australianas. De un arma de siglos de antigüedad desenterrada por las mareas, ahora pasamos a una sorpresa moderna. Una que podría hacer que te preguntes si el océano mismo está promoviendo el hábito de fumar. Número 13. Caos de cigarrillos. En 2014, un cigarrillo muy inusual apareció en un tramo de 2 millas de la playa Chesil de Inglaterra, lo que provocó tanto diversión como sorpresa. En lugar de las típicas algas, la marea trajo un botín extraordinario, un contenedor de cigarrillos, alrededor de 11 millones de ellos, con un peso asombroso de 40 toneladas. La costa se convirtió en una escena surrealista con paquetes de cigarrillos dispersos a lo largo de la orilla. Los cigarrillos provenían del Svenborg Mask, un carguero danés que navegaba por la costa atlántica de Europa en su camino a Sri Lanka en febrero. El barco se enfrentó a vientos huracanados que luchaban contra olas de 30 pies y ráfagas de 60 nudos. La feroz tormenta causó el caos y arrastró 520 contenedores por la borda cerca de la costa norte de Francia. La mayoría de los contenedores estaban vacíos, pero algunos llevaban mercancías, incluido este envío masivo de cigarrillos con un valor estimado de $4 millones.
Si bien la visión de tantos cigarrillos podría haber tentado a los oportunistas, las autoridades intervinieron rápidamente para asegurar la carga. Bob Geiger, un portavoz de H&M Revenue and Customs, anunció un destino sorprendente para los cigarrillos recuperados. En lugar de revenderlos o reutilizarlos, se incinerarían en una central eléctrica. En un giro irónico, el humo generaría electricidad, transformando un riesgo potencial para la salud en una fuente improbable de energía. Desde la playa de Chesil, vamos a Norfolk, donde un objeto parece haber perdido su rumbo. Número 12. Tubos gigantes. En 2017, los bañistas de Norfolk, Inglaterra, se quedaron atónitos al descubrir tubos enormes que se extendían por la arena. Una de ellas medía 450 metros de largo y tenía una abertura de 2,5 metros de ancho, tan grande que una persona podía atravesarla fácilmente. El tamaño de estas tuberías era impresionante, pero la pregunta que todos se hacían era cómo habían acabado en la playa objetos tan enormes y pesados. La respuesta resultó ser sorprendentemente sencilla. Las tuberías se habían caído de un barco noruego que iba a entregarlas a una central eléctrica argelina. A pesar de las fuertes corrientes oceánicas, era sorprendente que piezas industriales tan gigantescas hubieran viajado tan lejos. Los habitantes de la zona y los usuarios de las redes sociales se dieron cuenta rápidamente y tomaron y compartieron fotos de la inesperada visión. Sin embargo, Pipelife, la empresa que estaba detrás de las tuberías, emitió una advertencia instando a la gente a mantenerse alejada. Si una de las enormes tuberías era arrastrada de nuevo al mar mientras había bañistas cerca, podría suponer un riesgo grave, incluso mortal. Afortunadamente, se envió rápidamente un equipo de recuperación y se despejó la zona sin heridos, poniendo fin a la extraña invasión de la playa. De las tuberías gigantes que inesperadamente rodaron hasta las costas inglesas, ahora pasamos a un naufragio que trajo un tipo de tesoro completamente diferente a las arenas de una isla escocesa. Número 11. Whisky en abundancia. El 5 de febrero de 1941, los residentes de Eriskay, una pequeña isla escocesa, experimentaron un golpe de suerte inesperado esa mañana. El SS Politician, un barco comercial con destino a Kingston, Jamaica y Nueva Orleans, estaba navegando por las hébridas exteriores cuando las fuertes aguas lo desviaron de su curso. A pesar de los mejores esfuerzos de la tripulación, el barco encalló en bancos de arena ocultos cerca de Roseanne's Point, en la isla de Eriskay, y finalmente se hundió. El barco transportaba una variedad de carga, desde algodón y medicamentos hasta galletas. Pero lo que hizo que el naufragio fuera especialmente famoso fue el tesoro en la bodega número 5, la asombrosa cantidad de 260 botellas de whisky escocés. A medida que se difundía la noticia del naufragio, los isleños emocionados se apresuraron a la playa para reclamar su parte del valioso licor. Cuando las autoridades intervinieron y declararon que el whisky no era gratuito, ya que estaba destinado a Estados Unidos y no se habían pagado los impuestos correspondientes, ya se habían rescatado de manera extraoficial unas 24.000 botellas para detener a los cazadores de tesoros. El casco del barco explotó, pero la historia del político no terminó allí. De vez en cuando, las botellas del famoso naufragio todavía aparecen en las costas de Eriskay. En 2013, 2 botellas del naufragio se subastaron por más de $50.000. Así que, si alguna vez te encuentras en esa isla remota, estate atento. Nunca se sabe cuándo la marea puede traer un pedazo de historia a la orilla. De los isleños de Eriskay. En busca de whisky, nos trasladamos a Alemania, donde se acaba de recibir un mensaje enviado hace más de un siglo. Número 10. Las cartas del postor George Parker. En 2015, un grupo de caminantes a lo largo de la costa alemana del Mar del Norte se topó con algo inesperado. Un mensaje en una botella. Al principio, probablemente asumieron que era solo una broma peculiar. Pero cuando la abrieron, descubrieron algo mucho más intrigante. El mensaje en el interior no tenía fecha, lo que despertó la curiosidad sobre su antigüedad. Después de investigar un poco, descubrieron que la botella había estado a la deriva en el mar durante unos increíbles 108 años. La nota en el interior
contenía una solicitud para enviar una postal a la Asociación de Biología Marina en Plymouth, Inglaterra. Así que lo hicieron, y el misterio se desenmascaró lentamente. Resultó que la botella era una de las 1000 botellas liberadas en el Mar del Norte entre 1904 y 1906 por el científico George Parker Bidder, que estaba estudiando las corrientes de marea. Lamentablemente, George nunca vivió para enterarse del descubrimiento inesperado en 2015. Y puede que se haya sentido un poco decepcionado al saber que su botella apenas había viajado más allá del Mar del Norte durante todos esos años. Aún así, alguien en Plymouth decidió cumplir con la solicitud. En la nota, compraron un viejo chelín inglés en eBay, cumpliendo con la recompensa monetaria mencionada en el mensaje. Si bien el mensaje de George llegó a su destino después de un siglo, la siguiente historia revela cómo un objeto se negó a separarse de su dueño incluso después de un evento catastrófico. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. La motocicleta Harley Davidson. Los desastres naturales pueden dejar atrás una devastación que vale millones de dólares. Hogares destruidos, vidas perdidas y posesiones preciadas reducidas a escombros. En momentos, las víctimas enfrentan inmensos desafíos y a menudo pasan meses o años reconstruyendo sus vidas. Durante un momento tan difícil, recibir algo tangible, como ayuda o apoyo, puede brindar cierto consuelo, pero el dolor de perder a un ser querido es mucho mayor, ya que, a diferencia de las cosas materiales, nunca se pueden reemplazar. Para Ikuo Yokoyama, el tsunami de 2011 no solo se llevó su hogar y sus pertenencias, sino que también se llevó la vida de 3 miembros de la familia. Si bien la destrucción fue devastadora, su dolor más profundo fue la pérdida de sus seres queridos. Su preciada motocicleta Harley Davidson fue solo otra víctima a raíz del desastre. Un año después, sin embargo, el destino dio un giro inesperado. En la isla Graham, a más de 3 millas de distancia, el explorador Peter Mark descubrió la moto casi irreconocible, golpeada y oxidada por los elementos. Cuando la noticia llegó a Japón, un representante de Harley Davidson tomó nota y localizó a Yokoyama, quien se ofreció a cubrir el costo de transporte y reparación de la moto. Si bien no fue un reemplazo para su familia, se convirtió en un pequeño pero significativo símbolo de consuelo. Semanas después, Yokoyama recibió el único objeto físico que quedó de la destrucción. Continuando, la siguiente historia nos recuerda que, si bien el océano puede traer sorpresas, también puede traer peligros en forma de algo aparentemente inofensivo a primera vista. Número 8. Tarbals. Durante años, las misteriosas bolas de Tarbal han estado causando alarma en las playas de todo el mundo. Desde la playa de Manhattan en California hasta la costa mediterránea de Israel, estos pegajosos y oscuros bultos de Tarbal, que varían de unos pocos milímetros a varios centímetros de tamaño, representan una grave amenaza tanto para el medio ambiente como para la salud humana. Cuando llegan a la orilla, no solo contaminan la playa, sino que también suponen un peligro para la vida silvestre y los ecosistemas. Estas bolas de alquitrán están llenas de sustancias químicas tóxicas e incluso un breve encuentro puede ser perjudicial si se tocan o se ingieren. En mayo de 2015, la playa de Manhattan sufrió una oleada repentina de estas bolas de alquitrán, lo que provocó el cierre temporal de la playa. Mientras los equipos de limpieza se apresuraban a retirarlas, se atribuyó el origen a una fuga de petróleo, probablemente de un oleoducto. Aunque no era la primera vez que ocurría un desastre de este tipo. En 2021, una afluencia masiva de bolas de alquitrán llegó a la costa de Israel. El derrame se atribuyó a un barco a unas 30 millas de la costa que había derramado petróleo durante una tormenta, uno de los peores desastres ambientales de la historia del país. Si alguna vez encuentra bolas de alquitrán en la playa, es fundamental tener cuidado. Estas manchas tóxicas pueden causar graves problemas de salud con solo tocarlas, por lo que es fundamental mantenerse alejado e informar a las autoridades de cualquier avistamiento. Aunque se tomaron precauciones para evitar los peligros de las bolas de alquitrán, a veces incluso la visita turística más inocente puede convertirse en una pesadilla. Número 7. Barco U. Una mañana,
Los residentes de Hastings se sorprendieron al despertar y encontrar un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial varado en su playa. Su submarino varado rápidamente se convirtió en una sensación local, atrayendo a miles de visitantes curiosos ansiosos por ver el extraño espectáculo. Al ver una oportunidad, el almirantazgo cobró a las personas una tarifa para subir a bordo y explorar la cubierta. Se asignaron 2 miembros de la Guardia Costera para guiar a los turistas, dándoles un recorrido por el barco. Pero lo que comenzó como un evento emocionante pronto tomó un giro trágico. Ambos miembros de la Guardia Costera enfermaron gravemente después de su tiempo en el submarino y lamentablemente fallecieron por un tiempo. Nadie sabía por qué. Finalmente se descubrió que el gas de cloro se había filtrado de las baterías viejas del submarino, dañando gravemente sus pulmones y cerebros, lo que provocó sus muertes. Este submarino, puesto en servicio el 8 de mayo de 1918, fue construido en el astillero A.G. Vulcan de Hamburgo y comandado por Herbert Stowasser. Después de que la guerra terminara en 1918, estuvo entre los submarinos capturados por los franceses que planeaban llevarlo a Francia para desguazarlo. Pero el 15 de abril de 1919, mientras el submarino era remolcado a través del Canal de la Mancha, una tormenta hizo que se rompiera su cabo de remolque. El submarino encalló y los esfuerzos por recuperarlo fracasaron. Debido a su ubicación cerca de una playa pública, el uso de explosivos para destrozarlo no era una opción y el submarino permaneció varado, una reliquia olvidada de la guerra, hasta que finalmente se perdió en la historia. Si tomamos un descanso de las reliquias de guerra, la siguiente historia le deja con más preguntas que respuestas. Número 6. Delfín con 2 cabezas. Los delfines, conocidos por su inteligencia y naturaleza juguetona, se encuentran entre las criaturas más preciadas del océano. Pero en agosto de 2014, un extraño descubrimiento en la costa de Izmir, Turquía, dejó a la gente sorprendida e intrigada. Un delfín con 2 cabezas había aparecido en la orilla, dejando a los espectadores desconcertados. Tugrul Metin, un profesor de gimnasia que estaba de vacaciones, encontró a esta extraña criatura unida que tomó fotografías que rápidamente se volvieron virales. El delfín, de aproximadamente 1 año y casi 1 metro de largo, tenía 2 cabezas completamente formadas, pero solo un par de ojos. Afortunadamente, esto no fue el resultado de algún experimento antinatural, sino más bien una rara anomalía de nacimiento. Probablemente murió por causas naturales. Si bien los gemelos unidos se ven ocasionalmente en humanos y pueden ocurrir en otros animales como reptiles, aves y anfibios, son extremadamente raros entre los mamíferos salvajes. De hecho, entre 1681 y 2006, solo se registraron 19 casos de mamíferos salvajes con 2 cabezas. Número 5. Ámbar gris. El océano tiene una forma de transportar cosas a través de grandes distancias, a veces incluso devolviéndolas a sus dueños originales. O en otros casos, a afortunados bañistas que se topan con emocionantes tesoros. Si Ken Willman no hubiera compartido su historia, tal vez nunca nos hubiéramos enterado del increíble hallazgo que hizo mientras caminaba por la costa con su perro. Mientras paseaba por una playa de Lancashire, el perro de Ken olfateó un extraño y maloliente bulto amarillo. Al principio, Ken no le dio mucha importancia, suponiendo que el olor desagradable podía provenir de cualquier cosa. Admitió que era horrible y se fue rápidamente para escapar del olor. Más tarde, curioso sobre lo que podría ser, Ken decidió buscarlo en Internet. Una rápida búsqueda en Google sugirió que podría ser excremento de ballena, por lo que investigó más a fondo. Lo que descubrió fue sorprendente. Podría valer una fortuna. Al día siguiente, Ken regresó a la playa y encontró una masa de 3 kilos de vómito de ballena que valía la asombrosa suma de 100.000 libras. Esta sustancia cerosa, conocida como ámbar gris, es producida por los cachalotes para proteger su sistema digestivo de los afilados picos de los calamares. A pesar de su apodo, se excreta, no se vomita y puede flotar en el océano durante años antes de llegar a la orilla. ¿Por qué es valiosa? El ámbar gris es muy buscado por las perfumerías europeas porque ayuda a que los aromas duren más tiempo en la piel. También se ha utilizado en recetas a lo largo de la historia.
Si bien el océano puede sorprendernos con tesoros inesperados, también puede traer algunos hallazgos extraños e inquietantes. Número 4. Bolas de pelo gigantes. Si alguna vez has tenido un gato, probablemente estés familiarizado con la frustración de lidiar con las bolas de pelo. Estas pequeñas y molestas sorpresas son un resultado común de que los gatos se traguen su propio pelaje mientras se acicalan. Aunque pueda parecer una exageración, las bolas de pelo son una parte muy real de la vida de un gato. Pero imagínese paseando por una playa y encontrando cientos de estos grumos cubiertos de pelo esparcidos por la arena. No es tan inusual como podría parecer, ya que este fenómeno ocurre de vez en cuando en las playas de Europa y Australia. En la costa del sur de Australia, algo asombroso crece bajo las olas: la hierba de Neptuno. Esta planta submarina es muy parecida a la hierba terrestre, con largas hebras verdes que se balancean con las corrientes. Puede parecer solo una parte del paisaje, pero la hierba de Neptuno es vital para la salud del océano. Ayuda a mejorar la calidad del agua, absorbe dióxido de carbono, libera oxígeno e incluso actúa como un hogar natural para cientos de especies de peces. Es un actor clave en las redes alimentarias costeras, proporcionando alimento y refugio. Pero, ¿cómo es que esta hierba submarina acaba en la orilla en forma de algo parecido a una bola de pelo? Después de las tormentas, los restos fibrosos de la hierba de Neptuno pueden juntarse y formar grupos que se parecen a las bolas de pelo de los animales. A veces tan grandes como un puño, estas bolas de pelo marino suelen aparecer en la playa durante la noche en grandes cantidades, dejando a los bañistas con una visión inusual. Lamentablemente, muchos de estos grupos marinos no están hechos solo de material vegetal. A menudo contienen microplásticos. Estas diminutas partículas de plástico, que provienen de la actividad humana, terminan en el océano y causan daños al medio ambiente. Desde el desconcertante fenómeno de las bolas de pelo marino hasta una pregunta aún más desconcertante: ¿qué podría dañar a una criatura tan formidable como un tiburón? Número 3. Tiburones blancos muertos. En 2017, un patrón extraño e inquietante surgió a lo largo de las costas de Sudáfrica. En 3 ocasiones distintas aparecieron los cuerpos de grandes tiburones blancos. A todos les faltaba el hígado. Aunque al principio parecía un caso espantoso de caza furtiva o el trabajo de depredadores humanos, la verdad resultó ser mucho más extraordinaria. Orcas. Al principio, la idea de un depredador oceánico que ataca deliberadamente órganos específicos podría sonar como una trama de película de terror, pero era la realidad. Los biólogos marinos y los investigadores realizaron autopsias a los tiburones e hicieron un descubrimiento sorprendente. Las orcas, los depredadores máximos del océano, eran las culpables. Estas poderosas criaturas sabían exactamente lo que buscaban: el hígado del tiburón. Y en un caso, incluso su corazón. ¿Por qué el hígado? Resulta que el hígado y el corazón están repletos de nutrientes, lo que los convierte en una fuente de alimento muy valiosa para las orcas. Esta estrategia de caza precisa y dirigida es un testimonio de la inteligencia de las orcas. En lugar de atacar al tiburón al azar, atacan solo las partes más ricas en nutrientes. No cazan sin rumbo. Tienen un método, una estrategia y una comprensión clara de lo que deben consumir. Desde el descubrimiento de las orcas cazando grandes tiburones blancos hasta un hallazgo aún más alucinante. Imagina encontrarte con un diente de una criatura que vagó por los océanos hace millones de años. Número 2. Un tesoro dentudo. En una soleada mañana de junio de 2019, Harvey Wall disfrutaba de un tranquilo paseo por la pintoresca playa Ocean Isle, en Carolina del Norte, cuando su atención se centró en algo peculiar parcialmente enterrado en la arena dorada. Intrigado por el descubrimiento, se acercó para examinar el objeto con más detalle. Para su asombro, lo que había encontrado era nada menos que un diente fosilizado de megalodón, una especie prehistórica de tiburón que dominó los océanos antiguos hasta su extinción hace aproximadamente 3,6 millones de años. El extraordinario ejemplar no solo estaba perfectamente conservado, sino que presentaba dimensiones impresionantes: casi 15 centímetros de ancho, con una distintiva raíz negra que contrastaba dramáticamente con el resto del fósil.
Para poner en perspectiva la magnitud de la criatura a la que perteneció este diente, el megalodón era verdaderamente colosal, un depredador marino que alcanzaba longitudes de hasta 18 metros y cuyo peso equivalía al de 10 elefantes africanos adultos combinados. Aunque los paleontólogos ocasionalmente encuentran dientes de megalodón en los lechos de los ríos, donde quedan atrapados en los sedimentos, el hallazgo de un ejemplar en la arena de la playa se considera un evento excepcionalmente raro. Para contextualizar aún más este descubrimiento, es interesante notar que el diente de megalodón más grande jamás encontrado en la región vecina de Carolina del Sur medía 17 centímetros, aunque los expertos sugieren que algunos especímenes podrían haber alcanzado los 20 centímetros. Si bien estos fascinantes vestigios del pasado prehistórico son tesoros extraordinariamente escasos en las playas modernas, el siguiente hallazgo en nuestra lista nos transporta incluso más atrás en el tiempo geológico. Número 1. Los huesos. En 2012, un grupo de científicos realizaba una expedición rutinaria en la playa Washington, situada en el estado de Washington. Su misión original era estudiar y catalogar pequeñas conchas de amonites, fascinantes vestigios de criaturas marinas que se extinguieron hace millones de años. Lo que comenzó como una tarea aparentemente ordinaria, pronto se transformaría en uno de los hallazgos más extraordinarios de la región. Mientras examinaban meticulosamente la arena en busca de las diminutas conchas fosilizadas, sus ojos se posaron en algo completamente inesperado: un masivo hueso de fémur de dinosaurio, cuya antigüedad se remontaba a unos impresionantes 80 millones de años. Este extraordinario espécimen óseo no era de cualquier dinosaurio. Los análisis posteriores revelaron que pertenecía a un terópodo, un formidable dinosaurio carnívoro que caminaba sobre dos patas y compartía lazos evolutivos con algunas de las especies más icónicas de la prehistoria, como el temible Tyrannosaurus rex y el ágil Velociraptor. La importancia de este descubrimiento trascendió lo meramente paleontológico, pues proporcionó una evidencia tangible y definitiva de que estas magníficas criaturas prehistóricas una vez dominaron los territorios que hoy conforman el estado de Washington. Naturalmente, surgió una pregunta intrigante: ¿cómo llegó un fósil de tal magnitud a reposar en esta playa moderna? La respuesta yace en un proceso geológico fascinante. El fémur había permanecido oculto durante decenas de millones de años, sepultado bajo capas y capas de sedimentos. Sin embargo, el incesante movimiento de las mareas, actuando como un paciente escultor del tiempo, fue erosionando gradualmente los estratos superiores. A través de este lento pero inexorable proceso natural, el hueso fue emergiendo paulatinamente de su tumba milenaria hasta que el destino quiso que los científicos estuvieran presentes en el preciso momento de su revelación final. Nos vemos en el próximo video.